El millonario empujó la puerta con una mano y la sostuvo para que no chirriara. No quería hacer ruido. Había decidido entrar sigilosamente en su casa para asegurarse de que todo seguía en orden. Era su propia casa y, sin embargo, se movía como un extraño. Esperaba encontrar la imagen habitual de su amada esposa durmiendo y a sus 2 bebés recién adoptados descansando cerca. Pero aquella noche no. Introdujo la llave y la giró lentamente. Dentro reinaba el silencio, pero era un silencio impostado, demasiado perfecto para ser real. Un escalofrío le recorrió la piel, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Atravesó el vestíbulo a oscuras. Sus pasos eran casi inaudibles sobre la alfombra. Y entonces lo oyó. Un sonido ahogado, como un grito apretado entre los dientes. Y luego, un sollozo. No era de un adulto, era un llanto infantil, débil y tembloroso, que se repetía una y otra vez. Emilio se quedó paralizado. El corazón le dio un vuelco y la sangre le golpeó las sienes. 2 respiraciones. 3. ¿Les habría pasado algo a los bebés que tanto había deseado, por los que había soñado durante años? Avanzó hacia el pasillo. Con cada paso, el sonido se hacía más claro. El llanto, y una voz femenina que cortaba el aire. ¿Me has oído?, dijo la mujer. Emilio conocía esa voz. La puerta del pasillo estaba entreabierta. Emilio apoyó la mano en el marco y asomó la cabeza con cuidado. Y lo vio. Greta Laguna estaba de pie, impecable incluso a esas horas, con el cabello recogido como para una foto. Su amada esposa. Frente a ella, temblando, estaba Lucía Vega, la empleada doméstica. Tenía a 2 recién nacidos apretados contra el pecho. 2 bultitos diminutos, con las caritas enrojecidas por el llanto. Noah, Daniel. Los hijos que Emilio había esperado durante años, y ahora estaban en brazos de la persona más indefensa de aquella escena. Lucía miraba al suelo, como si cualquier movimiento pudiera costarle un castigo. Y Greta, inclinándose hacia ella, le hablaba despacio, con una calma venenosa. Ni se te ocurra pensar que esto es una familia, ¿entendido? Señaló a los bebés sin siquiera mirarlos, como si fueran objetos. Son una herramienta, la pieza perfecta. El llanto de uno de los bebés subió, más fuerte, más desesperado. Lucía, por instinto, empezó a mecerlo, con la boca abierta en un gesto de perdón que nadie le había pedido. Emilio sintió un pinchazo en el pecho, como si una mano invisible le apretara el corazón. Por un momento todo se le nubló. Greta dio un paso más, demasiado cerca de Lucía. Si haces una sola llamada, si dices una sola palabra, susurró, lo perderás todo, y ellos también. En ese instante, Emilio entendió lo que le helaba la sangre. No estaba oyendo una simple discusión doméstica, estaba viendo el verdadero rostro de su hogar. ¿También sientes cómo la rabia te sube por la garganta cuando alguien trata a un bebé como si fuera un plan? Si estás del lado de la justicia, escribe en los comentarios, basta de abusos. Porque lo que Emilio hizo a continuación fue el comienzo de la guerra. Dio un paso y el piso crujió. Greta se giró bruscamente. Sus ojos se clavaron en la oscuridad del pasillo. Y sonrió, como si hubiera estado esperando precisamente eso. La sonrisa de Greta no fue sorpresa. Fue aviso. Esa curva mínima en sus labios decía, tu casa es mi territorio. Emilio sintió cómo el aire se volvía pesado, como si el pasillo se estrechara alrededor de su pecho. Lucía levantó la mirada apenas, y en sus ojos hubo un destello de alivio, mezclado con miedo. Miedo de que él estuviera ahí, miedo de lo que Greta haría ahora que tenía público. Los bebés lloraban con esa desesperación que no se piensa, se siente. Uno soltaba gemidos cortos, el otro tenía hipo de tanto esfuerzo. ¿Has escuchado ese llanto que te parte en 2 y te obliga a elegir bando sin palabras? A Emilio le tembló la mano, pero su voz salió controlada, baja, peligrosa por lo quieta. ¿Qué está pasando? Greta no retrocedió. Ajustó su bata como si estuviera en una gala y miró a Emilio con una ternura falsa, de escaparate. Emilio, no deberías estar caminando a estas horas. Te vas a resfriar. Esa frase, tan cotidiana, tan esposa perfecta, era una máscara colocada encima de un crimen. Y lo peor, funcionaba. Si alguien entraba en ese instante, vería a una mujer preocupada y a una empleada nerviosa. Nada más. Emilio dio un paso hacia Lucía. En el mismo segundo, Greta se movió también, interceptando con suavidad como un ajedrecista que tapa una casilla sin levantar la voz.
No la asustes, dijo Greta sonriendo. Está sensible. Se pone dramática con los niños. Lucía apretó a Noah y Daniel contra su pecho como si su cuerpo pudiera ser pared. Tenía las manos frías, los dedos marcados por productos de limpieza, y aún así sostenía a esos bebés con más cuidado que toda la casa entera. Emilio miró a los niños. Ese fue el error que Greta no esperaba. Él no miró a Greta buscando explicación, miró a los bebés buscando verdad. Y cuando vio las mejillas rojas, los puños cerrados, el temblor involuntario de sus labios, algo dentro de él se ancló. No era orgullo, era paternidad. «Dámelos, Lucía», pidió despacio. «Yo los llevo». Lucía empezó a acercárselos, y Greta soltó una risa breve, seca, como un golpe de tacón en el mármol. «No». La palabra cayó pesada. «No hasta que se haga lo correcto». Emilio la miró por fin, y ahí, en el brillo de los ojos de Greta, apareció el filo. «¿Lo correcto para quién?», preguntó él. Greta inclinó la cabeza, como si estuviera explicando algo obvio. «Para nosotros, para la estabilidad, para el proceso». Y luego bajó aún más la voz. «Para lo que firmaste sin leer». Esa última frase fue un disparo silencioso. Emilio sintió el estómago hundirse. «Firmaste sin leer. ¿Te das cuenta?». No era una pelea de pareja, era un tablero legal. Lucía tragó saliva. Sus labios se movieron sin sonido, como queriendo advertir algo, pero el miedo la mordía. Greta se acercó al oído de Lucía sin apartar la mirada de Emilio. «Acuérdate de lo que te dije». Y añadió como quien comenta al clima: «Si abres la boca, te quedas en la calle». El rostro de Lucía se tensó. Un músculo en su mejilla tembló. No por cobardía, por supervivencia. Emilio respiró hondo. En su mente, piezas, horarios, firmas, accesos y una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevaba Greta preparando esto mientras él soñaba con una cuna? «Quiero ver a los niños en su habitación. Ahora», ordenó él. Greta abrió los brazos, teatral. Claro, su tono era miel con veneno. «Pero primero, hablemos en el despacho». Y entonces pasó algo pequeño que lo cambió todo. Greta alzó el teléfono que tenía en la mano y con el pulgar escribió un mensaje sin mirar la pantalla. Apenas un gesto, apenas un segundo. Emilio lo vio, y también lo vio Lucía. Sus ojos se agrandaron, como si ese mensaje fuera una puerta que se cerraba con llave. En algún lugar de la casa, muy lejos, se oyó un clic metálico, como una cerradura eléctrica activándose. Emilio giró la cabeza hacia el sonido. La madrugada acababa de volverse una trampa. El clic metálico se repitió, más cerca, como si la casa hubiera decidido cerrar los párpados. Emilio giró hacia la entrada, probó la manija con suavidad. Nada. El panel de seguridad, en la pared, soltó un pitido breve, casi educado, pero con un filo de amenaza. Greta lo observó con esa calma impecable que en público parece elegancia, y en privado es dominio. «Es el sistema, cariño», murmuró, «para protegernos». Protegernos. Qué palabra tan limpia para esconder una jaula. Los bebés se removieron en brazos de Lucía. Noah soltó un llanto más agudo, como un aviso. Daniel respondió con un gemido ronco, agotado. Lucía los balanceó con desesperación silenciosa, como si su cuerpo fuese el único lugar seguro en esa casa enorme. Y entonces llegaron los pasos. Rápidos, firmes, de suela dura sobre el piso. 2, tal vez 3 personas. El sonido venía desde el vestíbulo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Alguien venía porque alguien nos llamó. Y Emilio sabía exactamente quién. Greta ni siquiera miró hacia la puerta. Solo se inclinó un poco, como para que su perfume caro rozara el aire entre ambos, y susurró: «No hagas un espectáculo. Todo puede resolverse si cooperas». Emilio vio el gesto mínimo en su muñeca, el teléfono aún en la mano, pantalla apagada, como un arma guardada. Los guardias aparecieron en el pasillo, uniformes oscuros, linternas bajas. Sus ojos saltaron de Greta a Emilio, y por un segundo, Emilio sintió el peligro real. En esa escena, él era el hombre que se coló en una casa de madrugada. Ella era la dueña serena. Lucía, la empleada temblorosa con 2 bebés. Greta puso una mano en su pecho, teatral, como si el miedo la hubiera alcanzado tarde. «Gracias por venir», dijo con voz dulce. Emilio llegó así, sin avisar. Está alterado. Alterado. Esa palabra puede destruir una vida si cae en el lugar correcto.
Uno de los guardias dio un paso hacia Emilio, respetuoso pero listo. Emilio levantó las manos despacio, no como rendición, sino como control. «Soy el dueño de esta casa», dijo él, firme. «Y esos niños son mis hijos». Greta sonrió apenas, como quien escucha a alguien repetir un sueño. «Amor, por favor», suspiró, «no delante del personal». Lucía apretó a los bebés contra su pecho. Sus ojos se clavaron en Emilio, pidiendo permiso para no quebrarse. Y Emilio, en medio de todo ese lujo frío, encontró un segundo de calor. Estiró un dedo y rozó la mano diminuta de Noah. Un toque mínimo. La piel tibia. Un puñito que se cerró por instinto. Ese contacto lo ancló. Si alguna vez sentiste que una sola caricia puede darte fuerza para sobrevivir, vas a entender lo que pasó en su mirada. Emilio no explotó, no gritó. Se volvió más quieto, más peligroso. «Quiero verlos en su cuna», repitió mirando a Greta. Ahora, Greta no dijo no, dijo algo peor. «Primero el despacho». Y con una inclinación suave de cabeza ordenó sin ordenar: «Acompáñenlo». Los guardias se colocaron a los lados, como si lo escoltaran. Y Lucía quedó atrás, con los bebés, rodeada de la autoridad que Greta acababa de comprar con una frase. Emilio caminó hacia el despacho con el estómago duro, tragándose la rabia para no regalarle una excusa. La alfombra amortiguaba el sonido, pero no podía amortiguar la sensación. La casa lo estaba expulsando por dentro. Al entrar, el despacho olía a cuero y a papel. Greta encendió una lámpara y el escritorio brilló como un altar. Sobre la madera había una carpeta abierta, llena de hojas con sellos, copias, firmas. La firma de Emilio, repetida como un eco. Greta deslizó la carpeta hacia él con un dedo perfecto. «Aquí está tu confianza, convertida en mi llave», dijo sin levantar la voz. «Poderes, accesos, autorizaciones. Tú querías ser padre. Yo solo necesitaba que firmaras con el corazón roto. ¿Sientes el frío en la nuca? Porque esa es la verdadera traición, cuando alguien usa tu herida como herramienta». Emilio inclinó la cabeza, leyendo sin mover casi los labios. Notó un detalle, un punto rojo diminuto en una repisa, como un ojo. Una cámara, grabando. Greta también lo notó, y su sonrisa creció 1 milímetro. «No digas nada de lo que luego lamentes. Hay que cuidar la reputación de la familia». En ese instante, desde el pasillo, se oyó un sollozo ahogado. Lucía. Y después, el llanto de los bebés alejándose, como si los llevaran a otra habitación. Emilio se giró hacia la puerta. Greta se acercó y habló con un susurro tan suave que daba miedo. «En 5 minutos, nadie te va a creer». La frase de Greta quedó flotando como una sentencia. «En 5 minutos, nadie te va a creer». Y Emilio entendió el objetivo real. No era discutir, era fabricar una escena. El punto rojo de la cámara seguía fijo, pequeño, incansable. Emilio se obligó a respirar lento, como quien apaga un incendio con las manos desnudas. Si levantaba la voz, ella ganaba. Si perdía el control, los bebés pagaban. Greta se apoyó en el borde del escritorio con la misma elegancia con la que otros apoyan una copa en una fiesta. Sus ojos, sin embargo, eran otra cosa. Cálculo puro. «Siéntate», dijo con suavidad. «Hablemos como adultos». Él no se sentó. Se quedó de pie, recto, con la mirada firme. Y eso, curiosamente, la irritó. 1 milímetro de tensión en su mandíbula la delató. «Quiero a Noah y a Daniel conmigo», respondió. «Ahora». Greta soltó una risa cortita, casi cariñosa, como si él hubiera dicho una tontería. «¿Con qué autoridad?», preguntó y deslizó la carpeta abierta hacia la luz. «Mira bien, firmaste. Y cuando un hombre firma sin leer, deja huellas. Huellas legales». Las hojas tenían sellos, números, palabras frías, poderes, autorizaciones, accesos. Emilio reconoció su firma, repetida como un eco en una cueva, y sintió una vergüenza amarga, no por ingenuo, sino por haber confiado con la herida abierta. ¿Te imaginas mirar tu propia firma y sentir que es una cadena? Si te ha pasado algo parecido, escribe verdad en los comentarios. No por drama, por dignidad. Un golpe suave en la puerta interrumpió el aire. Uno de los guardias asomó la cabeza, esperando instrucciones. Greta ni lo miró, solo habló, tranquila.
Asegúrate de que la señorita Vega no salga con los niños. Está muy nerviosa. Emilio sintió una punzada. No dijo con los niños. Dijo no salga. Como si Lucía fuera el problema. Lucía no es tu enemiga, marcó Emilio sin subir el tono. Ellos tampoco. Greta se inclinó un poco, como si compartiera un secreto. No seas dramático, Emilio. Esto es administración. Y luego, la frase que cortó el cuarto. Paternidad también es administración. En el pasillo, el llanto de Daniel se apagó de golpe, como si alguien cerrara una puerta. Ese silencio fue peor que el llanto. Emilio dio un paso hacia la salida y el guardia, obediente, se movió para bloquearle el camino sin tocarlo. Greta alzó su teléfono y marcó un número. No era un llamado cualquiera, era un protocolo. Se notaba en su postura, en la seguridad de su dedo. Sonó el primer tono. Segundo. Tercero. Buenas noches, dijo Greta con voz de mujer perfecta. Necesito asistencia. Mi esposo llegó alterado, entró sin avisar. Temo por la estabilidad de los niños. Emilio sintió cómo le subía el frío por la espalda. Temo por la estabilidad. Frases limpias, de manual, para convertirlo a él en amenaza. Y mientras Greta hablaba, en otra parte de la casa, Lucía mecía a Noah y a Daniel con los brazos agotados. Sus hombros temblaban, pero su voz, bajita, buscaba una canción para sostenerlos. Los bebés respondían a ese calor humilde como si fuera una promesa. El llanto bajaba, luego volvía, luego bajaba otra vez. Lucía vio algo en la cuna, una bolsita de documentos que no debía estar ahí. Sobres con membretes, una copia arrugada de un formulario, nombres subrayados con tinta oscura. Ella no entendía todo, pero su mirada sí entendía el peligro. Guardó un papel entre su delantal con un movimiento rápido, casi invisible. ¿Ves por qué ella era demasiado observadora para Greta? Lo pequeño, lo que nadie mira, iba a ser la grieta. En el despacho, Greta terminó la llamada con una sonrisa serena y guardó el teléfono como quien guarda un perfume. Van a venir, anunció. Y cuando lleguen, Emilio, solo necesito que hagas una cosa. Que parezcas tú. Un sonido nuevo atravesó la casa. Sirena lejana, creciendo. Después, el timbre principal. Una sola vez. Largo, autoritario. El guardia abrió la puerta del despacho y habló sin emoción. Señora, ya están aquí. Greta se acercó a Emilio, casi rozándolo, y susurró lo último con dulzura venenosa. Recuerda, en esta historia yo soy la víctima. Y tú eres el hombre del que hay que proteger a los bebés. Y desde el vestíbulo llegó una voz desconocida, firme, oficial. ¿Se encuentra aquí el señor Emilio Delgado? La voz oficial resonó en el vestíbulo con un eco que no pertenecía a una casa, sino a una institución. ¿Se encuentra aquí el señor Emilio Delgado? El aire olía a noche fría que se cuela por la puerta abierta, a metal mojado, a autoridad. Emilio salió del despacho con pasos medidos. Greta lo siguió a medio paso, lo justo para que pareciera que ella se protegía, no que lo guiaba como a un acusado. En la entrada había 2 agentes y una mujer con carpeta rígida, rostro serio, ojos que no se distraen. La clase de mirada que pesa más que un arma. En la alfombra, las linternas bajaban y subían como si buscaran una mentira en el polvo. Greta apretó sus manos y por primera vez en la noche fabricó lágrimas. No eran lágrimas, eran herramientas. Gracias por venir, dijo con voz quebrada. Él llegó así, a oscuras. Estaba fuera de sí. Yo solo pensé en los niños. ¿Sientes esa rabia limpia cuando alguien usa la palabra niños como escudo? Emilio la sintió como un hierro caliente en el estómago, pero su rostro no cambió. La calma, en él, era un cuchillo bien guardado. Soy Emilio Delgado, dijo claro. Esta es mi casa. Y Noah y Daniel lloraban. Eso es lo único que explica por qué estoy aquí a esta hora. La mujer de la carpeta lo miró de arriba a abajo. Un microsegundo de duda. Un microsegundo que Greta notó y atacó. Él está obsesionado con la idea de ser padre, susurró Greta, como quien confiesa una vergüenza ajena. Y a veces se altera. Obseso, alterado. Palabras que, puestas en el lugar correcto, te borran la credibilidad como si nunca hubiera existido. Emilio vio como uno de los agentes anotaba algo, y supo que el verdadero combate no era esa noche,
Era el relato que quedaría escrito. Desde el pasillo llegó un llanto, más débil, más lejos. Daniel. Luego Noah, como respuesta. Sonidos pequeños en una casa demasiado grande, como dos luciérnagas atrapadas en un frasco. Quiero verlos, pidió Emilio. Solo eso. Los escucho. Son recién nacidos. La mujer de la carpeta inhaló despacio. Señor Delgado, necesitamos verificar condiciones de seguridad y estabilidad. En este momento, lo más prudente es evitar confrontaciones. Greta asintió con un gesto perfecto, como si le doliera por dentro, y ese teatro era precisamente lo que la hacía peligrosa. Parecía razonable. Claro, dijo Greta. Yo colaboraré en todo. Tengo aquí los documentos. Sacó una carpeta ya lista, como si hubiera ensayado el momento frente al espejo. La abrió con cuidado, mostrando sellos, copias, formularios. La mujer de la carpeta revisó. Los agentes observaron. Emilio notó un detalle. Los papeles estaban demasiado ordenados para una madrugada improvisada. Mientras tanto, en el umbral del pasillo, Lucía apareció por un instante, con el delantal arrugado y la cara pálida. Tenía los ojos húmedos, pero no de drama, de impotencia. Sus brazos ya no sostenían a los bebés. Sus manos estaban vacías, y esa vacía se sentía como un crimen. Greta giró apenas la cabeza. No hizo falta gritar. Su mirada fue un candado. Lucía se quedó quieta, y aún así, su mano tocó el bolsillo del delantal donde guardaba el papel arrugado que había rescatado. Un papel pequeño, un futuro enorme. La mujer de la carpeta miró hacia Lucía. ¿Usted trabaja aquí? Lucía abrió la boca. Emilio sintió que el pecho se le apretaba. Si ella hablaba, la aplastaban. Si callaba, los bebés se quedaban en manos de Greta. Era una elección imposible. Greta se adelantó con suavidad. Ella está muy nerviosa, no es necesario, yo me haré cargo. Y entonces vino la orden disfrazada de recomendación. Señor Delgado, dijo uno de los agentes, por esta noche lo mejor es que salga de la vivienda. Mañana, con calma, se aclara todo. Salir, de su casa, con los llantos de sus hijos de fondo. Emilio tragó saliva. 1 segundo. 2. Su mirada buscó el pasillo, como buscando atravesar paredes con voluntad. Luego miró a Lucía. No le habló en voz alta, solo movió los labios, lento, para que ella entendiera sin que nadie más oyera. Guarda todo. Lucía apretó el bolsillo del delantal y asintió. Mínima, casi invisible. Emilio caminó hacia la puerta. Greta lo acompañó hasta el umbral con una cortesía venenosa. Cuando él cruzó, el frío de la madrugada lo golpeó de frente. Detrás, la cerradura eléctrica hizo ese mismo clic metálico. Esta vez sonó como una sentencia, y en el silencio de la calle, su teléfono vibró. Una notificación del sistema de seguridad. Acceso denegado. Emilio se quedó inmóvil, mirando la pantalla, mientras, desde adentro, se filtraba un último llanto apagado. El teléfono vibró otra vez, como un insecto atrapado en su mano. Acceso denegado. 2 palabras frías para decirle a un hombre. Tu vida ya no te pertenece. Emilio levantó la vista. La fachada de su casa parecía igual, perfecta, iluminada desde adentro como una vitrina. Y sin embargo, él estaba afuera, en la calle, con el aire helado entrando por el cuello de la camisa y el eco del llanto filtrándose por paredes que antes lo obedecían. ¿Has sentido esa humillación silenciosa cuando te quitan algo sin tocarte? Eso, exactamente eso. Caminó hasta su automóvil y no se subió. Se quedó junto a la puerta, respirando lento, contando hasta 4, soltando en 6. Control. No para calmarse, sino para pensar. La rabia en él no era incendio, era motor. Una notificación más entró, esta vez del banco. Cambio de credenciales en proceso. Emilio frunció el ceño, apenas. No porque no entendiera, porque entendía demasiado. Marcó el número de su abogado de confianza. Tono, buzón. Probó a su director financiero. Una llamada. 2. No disponible. Luego un socio. Silencio. Y ese silencio empezó a tener forma, el de la gente comprada. El lujo de su vida, por primera vez, se sintió como una jaula dorada, con mucha gente mirando y nadie extendiendo la mano. En la pantalla apareció un mensaje de un contacto interno de seguridad. Orden de actualización del sistema, autorizada por G. Laguna.
Eso era. Greta no lo estaba expulsando de una casa, lo estaba expulsando de su identidad. Emilio guardó el teléfono y caminó hasta un banco de piedra del jardín exterior, del lado de la calle. Se sentó ahí, como un hombre común, y dejó que el frío le mordiera las manos. En su mente, una sola imagen. 2 bebés llorando lejos de él. Y entonces, un movimiento en una ventana del segundo piso. Una sombra, una cortina que se separa apenas. Emilio alzó la mirada. Vio a Greta. Impecable, seca, observándolo como quien verifica que una puerta quedó cerrada. Luego, la sombra desapareció. En ese instante, su teléfono vibró de nuevo. Un número desconocido. Emilio contestó sin hablar. Se oyó una respiración temblorosa, contenida. «Señor», susurró una voz. «Soy Lucía». Emilio cerró los ojos un segundo. Esa voz no traía solución, traía verdad. Y a veces la verdad es lo único que te queda. «¿Estás a salvo?», preguntó él, bajo. «Por ahora», dijo Lucía. Se oyó un ruido de pasos al fondo, y ella bajó más la voz. «Me escondí en el cuarto de limpieza. Ella mandó a cambiar las cerraduras de adentro también. Y se llevó a los bebés a la habitación principal». La habitación principal, el territorio de Greta, donde todo es perfecto hacia afuera y peligroso hacia adentro. Lucía tragó saliva. Emilio oyó el sonido del papel rozando tela. «Tengo algo», dijo ella. «Un papel de la bolsita que dejaron junto a la cuna. Hay nombres, hay un sello. No sé qué significa, pero no debía estar ahí. Lo guardé». Emilio abrió los ojos. En la oscuridad de la calle, la esperanza no era luz, era una chispa. «No lo muestres a nadie», ordenó. «Ni siquiera a mí por teléfono. Solo guárdalo, como si fuera una llave». Lucía soltó un sollozo breve, se recompuso. «Señor Emilio», dijo. «Ella los mira como si fueran parte de un plan. Yo escuché cosas, antes, no solo hoy». Emilio apretó la mandíbula. Esa era la puerta que se abría. Lo que ocurría cuando él no miraba. «Quiero que me lo cuentes todo», dijo. «Pero no ahora. Ahora necesito que sobrevivas ahí dentro». De pronto Lucía se quedó en silencio. Se oyó un golpe suave, muy cerca del teléfono, como una mano tocando la puerta del cuarto de limpieza. 3 toques, lentos. Lucía respiró, intentando no hacer ruido. Y entonces la voz de Greta, al otro lado de la puerta, dulce como azúcar sobre vidrio. «Lucía, sé que estás ahí. Abre, tenemos que hablar». Emilio se incorporó de golpe, el corazón golpeando una vez, fuerte. «Lucía, no». La llamada se cortó. Emilio miró su pantalla en negro, sintiendo que el mundo se estrechaba otra vez. Y desde la casa, a través de la distancia, se oyó algo que no debió oírse. Un llanto agudo, como si alguien hubiera despertado a la fuerza a un bebé. El corte de la llamada fue como un apagón en el pecho. Emilio se quedó mirando la pantalla negra, escuchando su propia respiración como si fuera ajena. En la casa, a lo lejos, ese llanto agudo seguía un segundo más, y luego se apagó. Un silencio grueso, peligroso. Él no podía entrar. No podía llamar otra vez sin ponerla en más riesgo. Y sin embargo, quedarse quieto era aceptar que Greta manejara el tablero. Emilio abrió el auto y se sentó al volante. No arrancó. Solo encendió la pantalla del teléfono y buscó, con dedos firmes, un contacto antiguo. Un exauditor interno que años atrás le había salvado un contrato por detectar un fraude mínimo. Gente así no se compra fácil. Sonó una vez. 2. «¿Emilio?», respondió una voz ronca, dormida. «Necesito algo ahora», dijo Emilio, sin preguntas por teléfono, «y necesito discreción». Un silencio breve. Luego, «Dime dónde estás». Emilio dio la dirección. Cortó. Y por primera vez en la noche, el aire pareció moverse a su favor. No era Victoria, era una grieta en la pared. Adentro, en el cuarto de limpieza, Lucía apretaba el móvil contra su pecho como si pudiera esconderlo ahí. Tenía las rodillas contra el suelo frío, el olor a cloro metiéndosele en la garganta. Afuera, los tacones de Greta marcaban el pasillo con un ritmo lento, casi musical. Toc, toc, toc. Como un reloj anunciando que se acababa el tiempo. «Lucía», repitió Greta, dulce. «Abre, no quiero problemas». Lucía miró la cerradura. Sus dedos temblaron. Luego bajó la mirada al bolsillo del delantal, donde el papel arrugado se pegaba a la tela como un secreto vivo. Respiró hondo.
No iba a regalarlo. No por ella, por Noah y Daniel. ¿Te das cuenta de lo que es ser humilde y aún así plantarte frente a un monstruo? No es valentía de película, es miedo, y aún así decir no. Lucía se levantó despacio y abrió apenas la puerta. No lo suficiente para dejar pasar a Greta, solo una rendija. Greta estaba ahí, impecable, con una sonrisa que parecía compasión. «Ah, qué bien», dijo. «Creí que te habías descompensado». Su mirada bajó al delantal. Un microsegundo, un instinto de cazadora. Lucía sintió ese vistazo como un dedo metiéndosele en el bolsillo. «Señora, yo estaba ordenando», murmuró. Greta alzó una mano y sin tocarla, la acorraló. «Lucía, tú has sido útil». La palabra útil sonó como objeto. Pero la utilidad tiene reglas. Me obedeces y te va bien. No me obedeces y te vuelves un problema. Lucía tragó saliva. Sus labios se apretaron. Los bebés lloraban, se atrevió a decir. Solo quería calmarlos. Greta inclinó la cabeza, como si evaluara un insecto. No te corresponde. Y entonces bajó la voz. Tú no eres nada en esta casa. Nada. Lucía sintió el golpe en el orgullo, pero no respondió con grito. Respondió con algo más fuerte. Se quedó quieta, y ese silencio la delató como amenaza. Greta sonrió sin alegría. «Enséñame tus bolsillos». Lucía sintió un vacío en el estómago. Si Greta encontraba ese papel, se acababa todo. Si se negaba, la despedían, la acusaban, la borraban. En el pasillo, un bebé lloró de nuevo, ahora más cerca, como si Greta lo hubiera traído a propósito para quebrarla. Y Lucía, por un segundo, casi cedió. Pero entonces escuchó otra cosa. Un sonido leve, como papel rozando plástico. En la mano de Greta había un sobre pequeño, transparente. Dentro se veía una llave metálica de repuesto y un objeto del tamaño de una uña. Una tarjeta de memoria. Greta la movía entre los dedos como si fuera nada, como si enseñara un amuleto. ¿Sabes qué es esto?, preguntó. Pruebas, imágenes, sonidos, historias. Yo decido qué historia se cuenta, Lucía. Lucía sintió que el mundo giraba. Greta no solo la vigilaba, la grababa. Afuera, en la calle, un auto se detuvo cerca del de Emilio. Un hombre bajó, abrigo oscuro, paso rápido. El ex auditor. Se acercó a la ventanilla. Emilio bajó el vidrio. ¿Qué pasó?, preguntó el hombre. Emilio lo miró con una calma que cortaba. Me están robando la vida, y quieren quedarse con mis hijos. Y tengo menos horas de las que crees. En ese mismo instante, el teléfono de Emilio vibró con una notificación nueva del banco. Restricción temporal aplicada a cuentas corporativas. El golpe ya había comenzado. Y adentro, Greta dio un paso hacia la rendija de la puerta, su voz hecha seda. Última oportunidad, Lucía. Vacía tus bolsillos, o te convierto en la culpable perfecta. Lucía sintió el peso de esa amenaza como una mano en la nuca. La culpable perfecta. No era solo perder el trabajo, era perder la voz, era perder la libertad, y con ella perder a Noah y Daniel. Greta sostuvo la rendija con la mirada, paciente, como quien sabe que el miedo se vence por cansancio. Su perfume caro se colaba por la abertura, mezclándose con el olor a cloro del cuarto. Lujo y limpieza, apariencia y realidad. Vamos, Lucía, susurró. No hagas que esto sea feo. Lucía bajó la vista al piso, fingiendo obediencia. Con dedos torpes, sacó un pañuelo arrugado del bolsillo derecho. Lo mostró. Nada más. Luego, despacio, sacó una llave vieja y 2 monedas. Cosas inútiles, cosas que no importan. Greta sonrió, pero no era triunfo todavía. Sus ojos se clavaron en el bolsillo del delantal, donde el papel seguía pegado como un latido. El otro, ordenó. Lucía tragó saliva. En su cabeza, una sola idea. Tiempo. Necesitaba un segundo. Un mínimo descuido de Greta, una puerta que se abra, y el destino a veces usa lo más pequeño. Desde la habitación principal llegó un llanto diferente. No el llanto continuo de hambre, sino el llanto de sobresalto, como si alguien hubiera alzado a un bebé de golpe. Greta giró la cabeza por instinto, apenas un instante. Lucía aprovechó ese instante como si fuera oxígeno. Metió la mano en el bolsillo del delantal, sacó el papel, pero no lo mostró. Lo dobló rápido y lo deslizó por debajo del bote de basura, metiéndolo entre el plástico y la pared donde nadie miraría sin agacharse. Fue un movimiento mínimo, invisible para ojos que no conocen la vida humilde.
Cuando Greta volvió la vista, Lucía ya tenía la mano fuera, vacía. «No hay nada más», dijo Lucía, suave. Greta frunció el ceño, molesta por no ver lo que quería ver. Sus uñas perfectas se cerraron alrededor del sobre transparente con la tarjeta de memoria. La agitó como amenaza. «Entonces eres más inteligente de lo que pareces», dijo. «Eso me complica». Lucía sintió un escalofrío. Greta no necesitaba pruebas para acusarla, solo necesitaba un relato. «Mañana temprano», continuó Greta, «vendrán más personas, gente que firma, gente que decide. Y tú vas a decir lo que yo te diga, ¿entendido?» Lucía asintió, porque a veces el sí es una máscara para sobrevivir. Y Greta, satisfecha, dio media vuelta. «Ah», añadió sin mirar atrás, «si intentas llamar a Emilio otra vez, lo sabré. La casa me habla». Sus tacones se alejaron por el pasillo con esa música fría de poder. Lucía cerró despacio. Se apoyó contra la puerta, temblando. Luego se agachó, metió los dedos detrás del bote y tocó el papel escondido. Seguía ahí. Seguía vivo. Un pedacito de verdad en una casa llena de mentira. Afuera, Emilio se inclinó hacia el ex auditor en la ventanilla, y su voz fue baja, exacta, como una orden militar sin uniforme. «Necesito que revises cada cambio de credenciales, cada restricción, cada movimiento. Esta madrugada. Ahora. Si alguien tocó mis empresas, dejó huella». El hombre asintió, serio. «Y si están tocando el banco, hay registros, pero alguien dentro tuvo que autorizar». Emilio miró la casa. La ventana del segundo piso volvió a moverse. Una cortina que se aparta. Greta observando, dueña del escenario. El exauditor sacó una laptop del asiento trasero y la apoyó sobre sus rodillas en el auto, iluminando su rostro con luz azul. Tecleó rápido. Silencio. Solo el golpeteo de teclas y el frío. «Aquí», dijo de pronto, señalando la pantalla. «Hay una solicitud de revisión administrativa vinculada a tus sociedades. Y, esto es lo peor, la solicitud lleva tu firma digital». Emilio sintió un golpe en el estómago. «Yo no firmé nada hoy». «No hoy», murmuró el auditor. «La firma se generó con un token antiguo, de hace meses. Alguien lo guardó». Emilio entendió la línea. Greta no improvisó. Greta lo cosechó, puntada por puntada, mientras él soñaba con cunas y nombres. En ese momento, el teléfono de Emilio vibró con un mensaje sin remitente, una sola línea. «Si te acercas a la casa, los niños salen de aquí». Emilio apretó el teléfono hasta que le dolieron los dedos. Miró al exauditor, luego a la casa. Y adentro, en el pasillo, una puerta se cerró con llave. No suave, fuerte, como un portazo que no se ve desde afuera. Lucía, desde el cuarto de limpieza, oyó ese cierre y supo que Greta acababa de cambiar las reglas. El mensaje sin remitente quedó clavado en la pantalla como una navaja. «Si te acercas a la casa, los niños salen de aquí». Emilio sintió que el mundo se reducía a esas palabras. No era amenaza vacía, era una regla de juego. Y Greta era la dueña del tablero. El exauditor no miró, serio, con la laptop aún abierta. «Esto ya no es solo un problema doméstico», dijo. «Es un asalto corporativo con rostro de familia». Emilio asintió sin apartar la vista de la casa. La ventana del segundo piso ya estaba oscura. La vitrina cerró su telón. «Entonces vamos a tratarlo como lo que es», respondió Emilio. «Un asalto». Arrancó el auto, pero no hacia la entrada. Se alejó 2 calles hasta un estacionamiento discreto donde el ruido de la ciudad mordía menos. Apagó el motor. El silencio se sintió extraño sin los llantos de fondo. Ese silencio era el peor enemigo. Te deja escuchar tus propios miedos. «Necesito una línea de tiempo», dijo Emilio al auditor. «Hoy, esta madrugada y los últimos 6 meses. Quiero saber cuándo empezó a robarme sin que yo lo viera». El hombre tecleó rápido, el reflejo azul en sus gafas. De pronto, levantó la vista. «Aquí hay accesos remotos al panel de firmas digitales, desde esta casa, y las autorizaciones vienen aprobadas por tu dispositivo principal». Emilio soltó una exhalación lenta. «Mi dispositivo», murmuró. «Mi confianza. ¿Te das cuenta?» Greta no necesitaba romper una puerta. Solo necesitaba que él abriera la suya. En el cuarto de limpieza, Lucía seguía con la espalda pegada a la puerta.
El portazo con llave resonaba todavía en su cabeza. A lo lejos, en la habitación principal, se oyó un murmullo. La voz de Greta, suave, cantarina, pero sin ternura. Lucía no distinguía palabras, solo el tono. Un tono de alguien que administra bebés. Luego, pasos. Un guardia se detuvo frente al cuarto de limpieza. Lucía contuvo la respiración. Se oyó el roce de una tarjeta contra una cerradura. Un pitido. El mecanismo no abrió. Un suspiro de frustración afuera. Después, la voz de Greta, cercana. «Déjala, no me hace falta que salga. Me hace falta que tenga miedo». Lucía cerró los ojos. Lo tenía, pero no se iba a quebrar. Metió la mano detrás del bote, recuperó el papel escondido, lo alisó como pudo bajo la luz tenue de su teléfono. Había un sello y un nombre de entidad. Había otro nombre, subrayado, que no correspondía a su casa ni a su rutina. Un intermediario, un despacho, un número de referencia. Lucía no entendía el mapa completo, pero entendía las grietas. Si había un intermediario, había un rastro. El teléfono de Lucía vibró sin sonido. Un mensaje entrante de un número desconocido. Ella casi lo dejó caer. Miró la pantalla. «Lucía, soy Emilio. No respondas, solo lee. ¿Estás bien? Si puedes, escribe una sola palabra. Sí». Lucía sintió lágrimas subirle. No de tristeza, de alivio. De saber que no estaba sola en esa casa enorme. No respondió. Greta había dicho que la casa hablaba, pero Lucía encontró una forma humilde de contestar sin contestar. Tomó una foto del papel arrugado, de modo que solo se viera el sello y el número de referencia, sin revelar el escondite. Guardó la imagen. No la envió. Aún no. Era una bala. Y las balas se disparan cuando sirven. Mientras tanto, Emilio, desde el auto, llamó a un segundo contacto, una abogada de familia que había asesorado a un amigo en un caso de tutela. La voz al otro lado sonó despierta de inmediato, como quien huele urgencia. «Necesito protección para 2 recién nacidos», dijo Emilio, «y necesito que nadie pueda moverlos sin dejar una huella legal». La abogada guardó silencio un segundo. Si ella ya activó servicios sociales, la primera impresión pesa, pero si hay riesgo para los bebés, se puede pedir una medida urgente. Necesito pruebas, pruebas. Esa palabra volvió a caer como piedra. Emilio miró al auditor. Luego, la pantalla de su teléfono. Luego, la casa, invisible ya detrás de calles. «Las vamos a conseguir», dijo Emilio, y su voz fue baja, de acero. «No voy a correr hacia la trampa. Voy a hacer que ella se tropiece con su propia mentira». Una notificación entró, ahora del sistema corporativo. Cambio de administración, pendiente de confirmación. Y debajo, un nombre que no era de Emilio. El exauditor frunció el ceño. «Están intentando nombrar un administrador externo esta misma noche». Emilio sintió el golpe como si le arrancaran del piso. No era mañana, no era después, era ahora. En ese instante, el teléfono de Lucía vibró otra vez, esta vez una llamada interna de la casa, identificada como oficina principal. Lucía miró la pantalla como si fuera un ojo. Atendió sin hablar, y del otro lado, la voz de Greta, suave, triunfal. «Lucía, ya sé que tienes algo. Y si no lo entregas en 10 minutos, hago una llamada y digo que tú tocaste a los bebés». Lucía se quedó helada, porque entendió la siguiente jugada. Greta estaba a punto de convertirla en monstruo. La voz de Greta por la línea interna no tenía rabia, tenía placer. El placer frío de quien sabe que puede destruirte con una frase. «Digo que tú tocaste a los bebés», susurró, «y nadie te vuelve a mirar igual. ¿Entendiste?» Lucía apretó el teléfono contra la oreja, sintiendo el plástico tibio como si fuera una serpiente. Su garganta se cerró. Quiso llorar. Quiso gritar. Pero hizo lo único que la mantenía viva. Se quedó quieta. «Señora, yo no», alcanzó a decir y la voz se le quebró. «No importa lo que sea verdad, Lucía», interrumpió Greta. «Importa lo que parezca verdad». Y colgó. Lucía se quedó con el pitido en el oído. Ese pitido era una cuenta regresiva. Miró el reloj de su teléfono. 10 minutos. El tiempo se volvió un pasillo sin salida. Respiró. 1 vez. 2. Luego miró el papel arrugado en su mano. Ese papel era su única arma, y también su condena si lo encontraban. En la habitación principal, Noah lloró de nuevo. Más suave ahora, como agotado.
Daniel respondió con un gemido que parecía pedir agua y brazos al mismo tiempo. Lucía sintió que el pecho se le partía. No eran números, no eran piezas, eran bebés. Y la idea de que Greta los usara como escudo le daba ganas de vomitar. Afuera, en el auto, Emilio escuchaba al ex auditor enumerar cambios en pantalla como si estuviera leyendo un ataque en tiempo real. Mira esto, están moviendo la administración de una filial hacia un tercero. Y hay un correo interno confirmando autorización de la señora Laguna. Emilio apretó la mandíbula, las manos firmes en el volante, como si sostuviera un animal nervioso. La abogada de familia le había dicho una palabra que aún rebotaba en su cabeza. Pruebas. Necesito que rastrees qué despachos están detrás, ordenó Emilio al auditor. Y necesito saber quién firmó como testigo. El auditor tecleó, frenético. Luego se detuvo. Hay un nombre repetido, un intermediario. Aparecen varios documentos. No es de tu círculo habitual. Emilio recordó, como un flash, el papel que Lucía rescató, el sello, el número de referencia. La pieza encajaba. Pero Lucía estaba atrapada con una amenaza encima. Emilio tomó el teléfono y escribió un mensaje breve a Lucía, sin exigir respuesta. Si puedes, no hables. Solo guarda. Voy a sacarte de ahí. Confía. Lo envió y miró hacia la noche como si pudiera atravesarla con voluntad. ¿Te das cuenta de la impotencia? Ser millonario y aún así no poder abrir una puerta. Porque el poder real, esa noche, no era dinero. Era control. En la casa, Lucía se movió por fin. Con pasos silenciosos, abrió el armario de productos. Sacó una bolsa de basura grande y la extendió en el suelo. Metió dentro un par de trapos, guantes, una botella vacía, cosas comunes. Luego, con manos temblorosas, escondió el papel dentro de un doble fondo improvisado. Lo envolvió en plástico, lo pegó con cinta transparente detrás de la etiqueta de una botella de limpiador, como si fuera parte de la basura. Una estrategia humilde, de esas que solo aprende quien ha tenido que proteger cosas con nada. En el pasillo, pasos. Otra vez, esta vez más pesados. El guardia. La respiración de Lucía se volvió una cuerda tensa. El guardia tocó la puerta. 2 golpes secos. Lucía, la señora te llama, ya. Lucía sostuvo la bolsa con fuerza. Si salía con eso, la revisarían. Si no salía, la acusaban. En ambos caminos, Greta ganaba. A menos que Lucía inventara un tercer camino. Se acercó a la puerta y abrió apenas, mostrando solo su cara. Estoy limpiando un derrame, dijo bajito, como avergonzada. Necesito un minuto. El guardia la miró sin interés. Detrás de él, a lo lejos, se veía el borde del pasillo que conducía a la habitación principal. Una luz cálida salía de ahí, pero era una calidez falsa, como una lámpara sobre una trampa. No hay minutos, dijo el guardia. Y entonces apareció Greta al final del pasillo, caminando despacio, como si la casa fuera una pasarela. Traía a Daniel en brazos. El bebé lloraba en pequeñas bocanadas, agotado. En el otro brazo sostenía un biberón, como si fuera una madre modelo. Su voz salió dulce, pública, perfecta. Lucía, ven. Necesito que me ayudes con el bebé. Está muy inquieto. Lucía sintió que el mundo se inclinaba. Greta la estaba obligando a acercarse a Daniel, para después decir que ella lo tocó mal. Era un lazo con cinta rosa. Greta se detuvo a 2 metros. Sus ojos se clavaron en Lucía y sin mover los labios le formó una palabra muda. Ahora. Lucía dio un paso fuera del cuarto. La puerta se cerró detrás de ella con un clic. Y el bebé en brazos de Greta soltó un llanto tan desesperado que parecía un grito. Lucía avanzó un paso y el pasillo pareció encogerse. Greta sostuvo a Daniel contra su pecho como si fuera una madre de revista. Hombros relajados, biberón listo, voz suave para cualquiera que escuchara desde lejos. Ayúdame, Lucía, pidió dulce. Solo sostén su cabecita mientras preparo esto. Daniel lloraba con la cara roja, agotado, buscando aire entre sollozos. Lucía extendió las manos despacio, como quien toca cristal, le apoyó 2 dedos en la nuca, apenas, y susurró una canción mínima que no se aprende en libros, se aprende trabajando. Calma, pequeñito, calma. Y por un segundo, el llanto bajó. Un instante tibio, humano. De esos que te aprietan la garganta porque recuerdas que son bebés, nada más. Greta esperó ese segundo. Luego cambió el rostro, como si apagara una luz. Sus ojos se abrieron, su voz subió un tono, dramática, perfecta para una cámara. Lucía, exclamó, así no, lo estás apretando. Lucía se quedó helada.
Daniel lloró de nuevo, más fuerte, como si el mundo se rompiera. Y entonces Lucía vio el detalle que la destruyó, el punto rojo de una cámara sobre el marco, mirando directo a sus manos. Greta dio un paso atrás, fingiendo perder el equilibrio, y Daniel soltó un grito de sobresalto. No cayó, no pasó nada real. Pero la escena ya estaba escrita. El guardia apareció como si hubiera estado esperando detrás de la esquina. ¿Qué sucede? Greta apretó a Daniel contra sí, como protegiéndolo de un monstruo invisible, y señaló a Lucía. Está alterada, dijo temblorosa. Me da miedo, y con los bebés no puedo arriesgarme. ¿Sientes lo sucio que es eso? Convertir el cuidado en amenaza. Si te indigna, deja un no en los comentarios. A veces ese no es lo único que tenemos contra gente como Greta. Lucía quiso hablar, pero la voz se le quedó atrapada. Miró a Daniel, buscando consolarlo con los ojos. Greta no se lo permitió. Lo giró hacia su hombro, ocultando el rostro del bebé como quien esconde una prueba. «Llama a la asistencia», ordenó Greta al guardia ya sin temblor. «Ahora». El pasillo se llenó de pasos, puertas abriéndose, un murmullo de radio, y, al fondo, el llanto de Noah, solo, como un eco que pedía abrazos. Minutos después, la entrada volvió a oler a autoridad. La misma mujer de la carpeta, un agente más y un hombre con chaleco de servicios. Greta los recibió con lágrimas nuevas, perfectamente colocadas. «Temo por la seguridad de los niños», repitió. «Y Emilio», hizo una pausa. «Emilio está fuera de control. Llegó de madrugada, y ahora esto». Lucía sintió que el piso se le iba. No solo la estaban acusando a ella. Estaban uniendo piezas para cerrar el círculo contra Emilio. La mujer de la carpeta miró a Lucía como se mira una posibilidad peligrosa. «Señorita Vega, acompáñenos», dijo. Lucía dio un paso y el guardia se puso a su lado, demasiado cerca. En la sala, Noah lloraba sin entender por qué nadie venía. Ese llanto era un anzuelo en el corazón. Greta bajó la voz, lo justo para que solo Lucía escuchara, y sonrió sin belleza. «Te lo dije, la historia es mía». A 2 calles de ahí, el teléfono de Emilio vibró con insistencia. Era su abogada. «Emilio», dijo ella sin preámbulos. «Acaban de registrar un reporte urgente. Riesgo en el hogar. Si te acercas, lo usarán como prueba de agresión o intento de interferencia». El exauditor giró la laptop hacia él. En la pantalla, una línea roja. Cambio de administración, confirmado. Debajo, otro aviso. Accesos revocados. Emilio tragó saliva. No fue rabia lo que apareció en su cara. Fue vacío. Ese tipo de vacío que te deja sordo por un segundo. «Me lo está quitando todo en una noche», murmuró. «En una noche y en 6 meses», corrigió el auditor señalando otro dato. «Mira, el mismo intermediario aparece aquí y aquí. Es la columna vertebral del golpe». Emilio levantó la mirada, como si por fin viera el esqueleto bajo la piel de su vida perfecta. Greta no actuaba sola. Tenía un mecanismo, una red, un guión. En la entrada de la casa, la mujer de la carpeta tomó nota y dijo una frase que cayó como puerta cerrándose. «Por prevención, solicitaremos medidas inmediatas, y el señor Delgado será notificado de restricciones de acercamiento». Lucía sintió que el aire desaparecía. Emilio sintió lo mismo, a kilómetros, cuando su teléfono vibró de nuevo con un aviso seco, oficial. «Medida provisional, restricción de acceso y acercamiento». Y mientras él leía, en la casa se escuchó un sonido final, mínimo, definitivo. La puerta principal cerrándose con llave, desde adentro. La notificación restricción de acercamiento no fue un papel, fue una pared invisible levantándose frente al corazón de Emilio. Se quedó mirando la pantalla como si las letras pudieran cambiar si parpadeaba. No cambiaron. Se quedaron ahí, frías, legales, perfectas, como Greta. El exauditor cerró la laptop un segundo, como si el golpe también le hubiera dolido. «Ahora si te acercas, quedas como el agresor», dijo, «y ella se queda como protectora». Emilio apoyó la frente en el volante. No lloró, no gritó, solo sintió un vacío tan grande que daba miedo. Ese vacío es el lugar donde muchos se rinden, pero él no era de rendirse. Era de esperar, de observar, de atacar con hechos. Levantó la cabeza. «Entonces cambiamos el juego», dijo, y su voz fue un hilo de acero. «Ya no se trata de entrar a la casa, se trata de sacarla a ella a la luz. ¿Ves el giro?». Hasta ahora, Emilio buscaba recuperar lo suyo directamente.
Ahora, la ley misma se había convertido en arma contra él. Greta volteó el tablero. Y ese es el momento en que la estrategia cambia o muere. Emilio tomó el teléfono y llamó a la abogada de familia. No puedo acercarme, dijo. ¿Qué puedo hacer sin darle munición? Construir un expediente, respondió ella rápida. Todo por escrito, todo con testigos. Y sobre todo, demostrar riesgo real para los bebés. Si no, la primera narrativa se queda. Riesgo real. Emilio pensó en Daniel llorando, en Noah solo, en Greta moviéndolos como piezas de ajedrez. No necesitaba inventar riesgo, estaba ahí. Solo faltaba probarlo. En la casa, Lucía estaba sentada en una silla del comedor, frente a la mujer de la carpeta y el hombre del chaleco. Las manos le sudaban. Greta permanecía de pie detrás, como una sombra elegante, con una taza de té en la mano. La escena olía a manzanilla y amenaza. «Cuéntenos lo ocurrido», pidió la mujer de la carpeta. Lucía abrió la boca y miró de reojo a Greta. Greta no la miró con furia, la miró con una calma que decía, «Habla mal y te entierro». Lucía tragó saliva. Tenía el papel escondido, pero no podía sacarlo. No ahora. Había cámaras. Había guardias. Había una trampa armada para convertir cualquier gesto en confesión. Entonces Lucía hizo lo único posible. Dijo una verdad incompleta, una verdad que no la delatara, pero que dejara un hilo. «Los bebés lloraban mucho», dijo con voz baja, «y yo estaba asustada de que nadie los atendiera». Greta suspiró teatral. «Pobrecita, siempre exagera», dijo y acarició el cabello de Daniel como si fuera la madre perfecta. «Pero agradezco la preocupación, por eso pedí ayuda». La mujer de la carpeta tomó notas. El hombre del chaleco miró a los bebés. Noah tenía la carita húmeda, el labio tembloroso. Daniel seguía inquieto. Los dos olían a leche y a cansancio. «¿Dónde está el señor Delgado?», preguntó el hombre. Greta bajó la mirada como avergonzada. «Le pedí que se retirara, estaba inestable». Inestable. Otra palabra que mata. Lucía apretó los dedos bajo la mesa. Quiso decir, él no estaba inestable, él estaba desesperado. Quiso decir, ella nos está usando. Pero el miedo tenía dientes. De pronto, un sonido pequeño. El móvil de Greta vibró sobre la mesa, pantalla hacia arriba. Un mensaje entrante iluminó el comedor por un segundo. Lucía alcanzó a ver una sola palabra en el remitente. Confirmado. Greta giró el teléfono y lo guardó, pero ya era tarde. Lucía lo había visto y entendió. Algo acababa de cerrarse afuera, lejos de la casa. Algo grande, algo de dinero. A 2 calles, el exauditor recibió un correo en su sistema de monitoreo y palideció. «Emilio», dijo con la voz más baja, «acaban de bloquear tus sociedades principales por revisión de cumplimiento, y el administrador externo ya tiene acceso». Emilio sintió el golpe como si le arrancaran el aire. No era solo que le estaban quitando la casa y a los bebés, le estaban quitando la capacidad de pelear. Silencio. 1 segundo. 2. Luego Emilio tomó una decisión que dolía. «Quema los puentes con cualquiera de mi círculo que pueda estar comprado», dijo. «No llamaremos a nadie más de los de siempre. Desde ahora, solo gente nueva, fuera del radio de Greta». La guerra cambiaba de motor. De buscar apoyo a operar como guerrilla. Pocas manos, mucha precisión. En la casa, Greta se inclinó hacia Lucía, casi amable, y susurró sin que los otros notaran. «Ya no te necesito viva dentro de la historia, Lucía. Solo necesito que seas culpable». Lucía sintió un frío que le subió por la columna, porque en ese instante el hombre del chaleco se levantó y dijo. Al llegar al pasillo, oyó el sonido de una cuna meciéndose. Noah había empezado a moverse, inquieto, como si soñara con brazos. Lucía apretó los dientes y siguió. No podía detenerse, no todavía. En el baño, cerró la puerta y apoyó las manos en el lavamanos. El espejo le devolvió una cara pálida, ojos rojos, pero algo más. Una decisión. Miró su teléfono. Tenía la foto del sello y el número de referencia. Tenía el escondite del papel en el cuarto de limpieza. Pero necesitaba algo que rompiera la máscara de Greta ante cualquiera. Y entonces lo oyó. No venía del baño, venía de la pared. Un sonido sutil, como un zumbido eléctrico, una ventilación que no estaba conectada al aire, sino a cables. Lucía pegó el oído. El zumbido era constante. Y debajo,
casi imperceptible, voces. Como si una habitación cercana tuviera un equipo encendido. Abrió el seguro y salió sin hacer ruido. Caminó hacia el origen. Un pequeño cuarto junto al despacho. La puerta estaba entornada. Desde dentro, una luz azul parpadeaba. Lucía asomó apenas. Vio una pantalla con varias ventanas, cámaras de la casa, pasillo, comedor, habitación principal, y una carpeta digital abierta con nombre frío, de archivo, custodia, evidencias. Lucía sintió que el estómago se le volteaba. Greta no solo grababa, clasificaba. Armaba un expediente como quien arma un arma. En la pantalla, una lista de clips. Uno decía, envió otro, Emilio irrumpe de madrugada. Otro, bebé llorando, inestabilidad. Como si el sufrimiento fuera material de oficina. Lucía buscó con la mirada. En el escritorio había una pequeña tarjeta de memoria similar a la que Greta había mostrado. Y junto a ella, un sobre con membrete de un despacho, el mismo tipo de sello que el papel que ella escondió. Ahí estaba la columna vertebral del golpe. Ahí, respirando. Su mano tembló al acercarse. Tocó la tarjeta. Fría, ligera. Un pedazo de plástico capaz de destruir o salvar una vida. En ese instante, un sonido detrás. Tacones. Cercanos. Lentos. Lucía se congeló. La puerta del pasillo crujió apenas. La sombra de Greta se proyectó sobre el piso. Larga, limpia, como una cuchilla. «Lucía», dijo Greta desde fuera, sin levantar la voz. «Qué curioso. Dijiste que ibas al baño». Lucía apretó la tarjeta en la palma y sintió el borde cortándole la piel. Una gota de sudor le corrió por la sien. «Me perdí», mintió con voz quebrada. Greta rió bajito, como quien escucha a un niño inventar. «No te pierdes en una casa que limpias todos los días», susurró. «Te escondes». Lucía miró la pantalla. En una de las cámaras se veía el comedor. El hombre del chaleco acercándose a la cuna. Noah moviéndose. Daniel en brazos de Greta, dormido a medias. Todo bajo control. Todo bajo vigilancia. Greta dio un paso y empujó la puerta con suavidad. La abrió lo suficiente para mostrar su rostro. Sonrisa perfecta. Ojos sin compasión. «Devuélveme lo que tomaste», dijo. «Y quizá te dejo ir sin destruirte». Lucía no podía correr. El pasillo estaba lleno de ojos. No podía gritar. Nadie la creería. Entonces hizo lo único que una persona humilde hace cuando no tiene fuerza. Pensó rápido. Con la mano libre, Lucía tomó el sobre del escritorio y lo deslizó dentro de su blusa, pegado al cuerpo. Luego, con un movimiento que parecía torpeza, dejó caer una botella pequeña de alcohol en gel que estaba en el borde. Cayó al piso y se derramó, brillante, resbaloso. «¡Ay!», dijo Lucía fingiendo pánico. «Perdón, se me cayó». Greta bajó la mirada por instinto al líquido en el suelo. Ese segundo fue la puerta. Lucía salió disparada hacia el baño, pero no para esconderse, para mandar la prueba. Con dedos temblorosos, abrió el chat de Emilio y sin escribir, envió la foto del sello y una segunda imagen rápida del monitor con la carpeta Custodia, Evidencias. Borrosa, pero suficiente para mostrar intención. El teléfono vibró en su mano. Enviado. Lucía sintió una mezcla de alivio y terror, porque ahora Greta también lo sabría. La puerta del baño se sacudió con un golpe suave, y la voz de Greta, pegada a la madera, sonó como una caricia venenosa. «Ahora sí, Lucía, acabas de firmar tu sentencia». La puerta del baño tembló otra vez con un golpe suave, casi educado, y esa educación era lo más aterrador. Greta no estaba perdiendo el control. Greta estaba afinándolo. «Ahora sí», susurró al otro lado. «¿Abrimos o te abro?» Lucía miró el cerrojo. Era pequeño, ridículo frente a un sistema que hablaba para Greta. Se llevó una mano al pecho, sintiendo el sobre pegado a su piel como un corazón extra. En la otra, el teléfono vibró. Un mensaje de Emilio, corto, urgente. «Lo vi. No borres nada. Respira. Te saco». Lucía apretó los labios. Quiso responder. No podía. Cualquier sonido era un disparo. Afuera, en el auto, Emilio vio las imágenes enviadas y sintió algo nuevo. No esperanza, sino claridad. El monitor con Custodia, Evidencias, era la prueba de intención. El sello era el hilo hacia la red.
El exauditor se inclinó sobre la pantalla del teléfono. Eso es un centro de monitoreo interno, murmuró. Si existe, hay registros de acceso. Y si hay un sobre con membrete, hay un despacho detrás. Emilio marcó a su abogada de familia. No explicó con drama, explicó con hechos. Su voz era la de un hombre que ya no pide permiso, construye un caso. Tengo evidencia de que se está fabricando un expediente con clips seleccionados, dijo, y un intermediario vinculado a la adopción y a la administración. Necesito una orden urgente de preservación de evidencia y una medida de protección para la empleada. Está en riesgo inminente. La abogada guardó silencio un segundo, impresionada. Eso cambia todo, respondió. Pero necesitas que esa evidencia se sostenga. Si ella destruye el centro de monitoreo antes de que actuemos... Emilio miró al exauditor. ¿Podemos obtener respaldo externo de registros?, preguntó. El auditor tecleó en su laptop, rápido, sudor en la sien. Si el sistema sube a nube, sí, pero si es local lo puede borrar. Necesitamos a alguien adentro para sacar el dispositivo, o al menos un archivo. Alguien adentro. Lucía. En la casa, Greta ya no golpeaba. Ahora hablaba con ese tono de «todo está bien», que usan los peligros verdaderos. Lucía, no te conviene jugar conmigo, dijo. Afuera el mundo ya cree mi versión. ¿Vas a ser la empleada que agredió a un bebé? ¿O la empleada que se fue discretamente? Lucía cerró los ojos. En la mente, el llanto de Noah, el gemido de Daniel, y una imagen, una carpeta digital con sus nombres convertidos en arma. No abrió. Greta exhaló, impaciente. Se oyó un clic en el pasillo, el sonido de una llave electrónica, luego otro. El seguro del baño empezó a vibrar, como si lo estuvieran forzando desde el panel central. Lucía sintió la sangre helarse. Miró alrededor. Lavamanos, espejo, toallas. Y detrás del inodoro, una rejilla pequeña de ventilación. Ella lo sabía porque limpiaba ahí. Ese era su conocimiento humilde, por dónde respira una casa. Se agachó, metió los dedos en la rejilla, la soltó con un tirón. Polvo, metal frío, un hueco estrecho. No era para escapar, era para esconder. Metió el sobre dentro, luego metió el teléfono, pero lo sacó de inmediato. Sin él no había prueba de que hubiera enviado nada. Se lo guardó en el sostén, pegado al cuerpo, como quien guarda una vida. El cerrojo se dio 1 milímetro, otro. Lucía se levantó y abrió el grifo para que el agua hiciera ruido. Sonido de cascada falsa, para tapar su respiración. Luego, con decisión, abrió la puerta justo cuando el sistema iba a ceder. Greta estaba ahí, con el guardia a un lado y la mujer de la carpeta al fondo del pasillo, mirando. Perfecto. Público. Greta puso cara de preocupación inmediata. ¿Ves?, dijo hacia la mujer. Está inestable, se encierra, se pierde. Lucía respiró hondo. Si hablaba demasiado, la hundían. Si callaba, la borraban. Me mareé, repitió, suave. Perdón. Greta sonrió como quien perdona a un objeto. Ven, y le tomó el brazo, fuerte, con uñas que marcaban. Vamos a resolver esto como gente civilizada. En el comedor, Noah lloró. El sonido atravesó a Lucía como una flecha. Greta lo ignoró, como se ignora una alarma cuando no es tu casa la que arde. El hombre del chaleco habló con la mujer de la carpeta en voz baja. Lucía alcanzó a oír una frase. Recomendación: separar a la empleada del entorno. Separarla, sacarla, dejarla sin acceso. Dejar a Greta con el control total. Emilio, desde su auto, recibió un nuevo aviso oficial. Citación para comparecencia. Restricción se mantiene. Incumplimiento implica arresto. Y en ese mismo segundo, el teléfono de Emilio vibró con otra notificación, esta vez del banco. Reunión urgente solicitada por administración actual. El exauditor levantó la vista, alarmado. Van a hacer el golpe público mañana. Te van a destruir antes de que puedas hablar. Emilio apretó el volante. Su calma se volvió más fría. Entonces mañana no llegaremos a pedir justicia, dijo. Llegaremos a encender la luz. En la casa, Greta arrastró a Lucía hacia la puerta principal. Te vas, susurró al oído. Y te vas sin nada. Lucía sintió el hueco donde estaba el sobre escondido y el teléfono pegado a su cuerpo. Tenía algo. Pero Greta estaba a punto de sacarla al mundo como culpable. La puerta principal se abrió. El aire de la madrugada entró. Y en el umbral había un vehículo oficial estacionado, esperando. El aire frío entró por la puerta principal como una bofetada. Afuera,
El vehículo oficial esperaba con el motor encendido, luces bajas, sin prisa. Esos motores no tienen prisa. Saben que el miedo corre por ellos. Greta sostuvo el brazo de Lucía con firmeza, pero sonrió hacia la mujer de la carpeta como si fuera una anfitriona preocupada. «Solo queremos evitar riesgos», dijo. «Ella está nerviosa, y con 2 recién nacidos, cualquier cosa puede pasar». Lucía miró hacia adentro, hacia el pasillo donde el llanto de Noah se había vuelto intermitente, como una batería agotándose. Daniel ya no lloraba. Eso era peor. Cuando un bebé deja de llorar, a veces es porque ya no cree que alguien venga. ¿Te imaginas esa sensación? Saber que la inocencia se está apagando por culpa de adultos con agenda. El hombre del chaleco le indicó a Lucía que subiera al vehículo. Lucía dio un paso. Greta apretó un poco más, clavándole las uñas como recordatorio. «Te vas sin nada», susurró apenas audible. «Y mañana dices lo que yo diga». Lucía no respondió, solo miró el suelo, como sumisa, pero por dentro cada latido decía otra cosa. Prueba, prueba, prueba. En el asiento del vehículo, el olor a plástico y desinfectante la envolvió. La puerta se cerró con ese sonido hueco que separa a una persona del mundo. A través del vidrio, Lucía vio a Greta en el umbral, impecable, como si hubiera ganado un premio por buena madre. Greta levantó una mano y con la otra hizo un gesto mínimo al guardia, un dedo señalando el pasillo, como una orden silenciosa de «cierren todo». Lucía vio el reflejo de la casa en el vidrio, puertas cerrándose, sombras moviéndose, control consolidándose. El vehículo arrancó, y en la distancia, el llanto de Noah se perdió. En el auto de Emilio, a 2 calles, el exauditor seguía rastreando nombres y movimientos. La laptop mostraba líneas y sellos como un corazón monitorizado en urgencias. «Mañana hay reunión en el banco clave», dijo el auditor. «Están citando a socios y a un administrador que ya figura activo. Si no apareces, quedas como ausente. Si apareces y rompes la restricción, quedas como agresor». Emilio apretó los dientes. En su cabeza 2 caminos, ambos diseñados por Greta para hundirlo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Lucía, finalmente, solo 2 palabras, sin explicación. «Voy saliendo». Emilio sintió un alivio breve y luego un terror inmediato. «¿Dónde la llevan?», murmuró. La abogada, por altavoz, respondió. «Si la están sacando en un vehículo oficial, probablemente una evaluación y declaración. Es crítico que ella no sea aislada sin asesoría, pero tú no puedes acercarte». Emilio miró al exauditor. «Entonces no me acerco yo», dijo. «Acércate tú, y alguien más que no esté en mi nombre». El auditor dudó. ¿A quién? Emilio ya estaba marcando otro número, uno que casi nunca usaba. Un viejo conocido del mundo bancario, un gerente intermedio que una vez le debió un favor por haberlo defendido en un escándalo interno. No era su amigo, era un puente. Sonó. Contestaron. Emilio habló sin suplicar. «Mañana habrá una revisión en el banco. Quieren cambiar mi administración con mi firma falsificada. Necesito que registres todo, y necesito un auditor independiente presente. Si la reunión pasa sin testigo neutral, estoy muerto». Al otro lado una respiración tensa. «Eso es grave», dijo la voz. «Si dices la verdad, te metes en guerra». «Ya estoy en guerra», respondió Emilio. «Solo necesito que el mundo lo vea». Mientras tanto, el vehículo que llevaba a Lucía se detuvo en un edificio gris, sin lujo, con un letrero pequeño. Adentro, pasillos con luz blanca, sillas duras, olor a café recalentado. Realidad cruda. Ahí no hay perfume que tape el miedo. Un funcionario le entregó un formulario. «Es una declaración», dijo, «sobre lo ocurrido con los menores». Lucía sostuvo el bolígrafo. Le temblaba la mano. En la pared, una cámara. En la puerta, un guardia. Y en su mente, la voz de Greta. «Dices lo que yo diga». Entonces Lucía hizo algo que no parecía heroísmo, pero lo era. Bajó el bolígrafo y dijo con voz suave. «Quiero hablar con un abogado». El funcionario levantó las cejas, incómodo. «No es necesario». Lucía tragó saliva. «Sí lo es». El guardia se movió acercándose. Lucía sintió el golpe del miedo en el estómago, pero mantuvo la mirada firme. En ese instante, su teléfono vibró. Un número desconocido. Ella no debía contestar, pero lo hizo, porque el instinto le gritó que era su única cuerda. «Lucía», dijo una voz masculina, baja. «Soy el auditor de Emilio. No hables más de lo necesario. Dime una cosa, ¿tienes algo físico? ¿Un documento?»
Lucía apretó el pecho, donde el teléfono estaba pegado, y recordó el sobre escondido en la rejilla del baño. No lo tenía encima. Se le fue el color del rostro. No, susurró. Lo escondí, en la casa. Y al otro lado, el hombre se quedó en silencio, porque esa respuesta significaba lo peor. La única prueba física estaba en manos de Greta. El silencio al otro lado de la llamada fue peor que un grito. La prueba está en la casa. Eso significaba que Greta tenía el único papel físico que conectaba sellos, intermediarios y el centro de monitoreo. Y si ella lo encontraba antes, lo haría desaparecer como desaparecen las cosas incómodas en hogares ricos, sin ruido. Lucía, dijo el auditor recuperando la voz, no intentes volver, no te arriesgues. Necesito que me describas exactamente dónde lo escondiste. Exacto. Lucía miró la puerta de la sala de declaración. La cámara en la pared parecía un ojo fijo. El guardia estaba a 1 metro. El funcionario esperaba el formulario como quien espera una confesión. Lucía tragó saliva y habló lo mínimo, casi sin mover los labios. Rejilla del baño del pasillo, detrás del inodoro. Metí un sobre y... Su voz se quebró. Pero yo no lo tengo. Bien, dijo el auditor. Ya es suficiente. Cuelga, no digas más. Lucía colgó con manos temblorosas. El funcionario le extendió el bolígrafo otra vez. Podemos hacerlo rápido, dijo. Así vuelve a su casa, o a donde corresponda. A donde corresponda. Como si la vida de una persona fuera un paquete. Lucía miró el formulario y sintió el peso de cada palabra impresa. Manipulación. Inestabilidad. Riesgo. Etiquetas listas para pegarle en la frente. Quiero abogado, repitió más firme. El guardia dio un paso. Lucía sintió el corazón golpeando en la garganta, pero mantuvo la mirada. Un segundo de firmeza en un lugar diseñado para quebrarte. A 2 calles, Emilio escuchó el informe del auditor y no discutió, no maldijo, solo ordenó. Ve a la casa, dijo, pero no como nuestro, como un técnico externo. Nadie de mi seguridad, nadie de mi círculo. Compra un uniforme si hace falta. Entra por donde puedan entrar los que trabajan y saca ese sobre. El auditor dudó. La restricción no es para ti, respondió Emilio. Yo no cruzo esa línea. Tú solo rescatas lo que ella no puede borrar. En el mismo instante, Emilio envió otra instrucción a la abogada. Una solicitud de preservación de evidencia digital con la captura del monitor custodia/evidencias. Era un golpe de tinta contra una máquina. Si ella borra, eso también deja huella, dijo la abogada. Y si logramos que el banco exija auditor independiente mañana, la red se tensa. Cuando una red se tensa, se rompe por algún lado. Emilio miró hacia la noche. Pensó en Noah y Daniel como 2 velas pequeñas en una tormenta. No voy a perderlos, murmuró, aunque me quede sin nada más. En la casa, Greta caminaba por el pasillo con Daniel dormido en brazos y Noah en la cuna, ahora más tranquilo, como si el agotamiento lo hubiera vencido. La calma de los bebés era frágil, prestada. Greta la miró sin ternura, con una concentración que daba asco. Como quien mira el seguro de una caja fuerte. Entró al baño, cerró la puerta, encendió la luz. El espejo la devolvió perfecta, sin una hebra fuera de lugar. Greta sonrió a su reflejo, satisfecha. Luego se agachó, revisando como quien busca una joya perdida. Sus dedos tocaron la rejilla, la sacó con facilidad y encontró el sobre. «Ah», susurró, y esa «ah» fue Victoria. «Gracias, Lucía». Lo abrió. Sacó el documento con sellos. Lo miró con placer breve. Luego caminó hacia el despacho, hacia la pantalla con las cámaras. Abrió la carpeta custodia/evidencias y sin temblar conectó una tarjeta de memoria. Empezó a copiar archivos, no para guardarlos, para editarlos, para cortar, para construir una historia aún más limpia. ¿Ves el nivel? No era solo mentir, era producir. Al amanecer, el ex auditor llegó cerca de la casa con una gorra y una chaqueta sin logos. Se mezcló con un camión de mantenimiento que entraba por la zona de servicio. La reja se abrió con una tarjeta de acceso ajena. Un mundo de llaves que no eran de Emilio. El auditor caminó con la cabeza baja, llevando una caja de herramientas vacía. Su corazón latía fuerte, pero sus manos estaban firmes.
Entró por el corredor de servicio, olió a detergente, a café, a rutina. La rutina siempre es el disfraz del crimen. Llegó al pasillo del baño, la puerta estaba cerrada. Escuchó dentro un zumbido de computadora y de pronto una voz femenina hablando por teléfono. La voz de Greta, suave, complacida. Sí, mañana en el banco, decía. Que él llegue callado y que los niños queden bajo mi tutela provisional. Todo está listo. El auditor se quedó inmóvil, porque entendió el siguiente paso. Greta iba a amarrar a Noah y Daniel legalmente al mismo tiempo que amarraba el dinero. En ese instante, el piso crujió detrás de él. Se giró. Un guardia lo miraba, desconfiado. ¿Quién eres?, preguntó. Y desde dentro del baño, la voz de Greta se detuvo. Silencio. Luego el picaporte giró lentamente. El picaporte giró lentamente, como si la casa respirara antes de morder. El guardia seguía frente al auditor, ojos duros, manos cerca del cinturón. Y detrás de la puerta del baño, el silencio de Greta era un filo. ¿Quién eres?, repitió el guardia. El auditor alzó la caja de herramientas vacía, intentando parecer aburrido. Mantenimiento. Me mandaron por un fallo en la ventilación. Improvisó, mostrando una credencial falsa pegada con cinta. El guardia no la tomó. Solo la miró, como quien mira un billete sospechoso. La puerta del baño se abrió. Greta apareció como si nada, bata impecable, cabello perfecto, expresión de preocupación estudiada. Sus ojos, sin embargo, hicieron un barrido rápido. La caja, la cara, el sudor mínimo en la sien del auditor. Ella olió la mentira como se huele el humo. ¿Mantenimiento?, preguntó Dulce. Qué raro, no pedí nada. El guardia la miró buscando confirmación. Greta asintió apenas, un gesto mínimo que decía, esto es mío. Debe ser por el sistema, añadió Greta sonriendo. A veces se programan revisiones automáticas. El auditor sintió que el aire se le iba. Ella estaba encuadrándolo. Si lo dejaba pasar, era porque ya tenía un plan. Si lo detenía, era porque ya tenía la excusa. Greta se acercó, tomó la credencial con 2 dedos, como si le diera asco, y la leyó en voz alta, despacio. Técnico externo, hizo una pausa. ¿Nombre? El auditor respondió un nombre inventado. Greta lo repitió, como memorizándolo para destruirlo después. «Qué bien», dijo. «Entonces acompáñeme, quiero que revise el panel». El auditor tragó saliva. Si entraba al despacho, quedaba rodeado de cámaras, de guardias, de control. Y lo peor, podía delatar el interés por el baño, por la rejilla, por el sobre que ya no estaba. Greta lo condujo por el pasillo con una cortesía venenosa. Cada paso era una cuerda apretándose. Al pasar junto a la habitación principal, el auditor oyó un sonido que le cortó el pecho. Un gemido suave. Un bebé. Un llanto pequeño, cansado, como si estuviera llorando sin fuerza. Noah. Greta no se detuvo, ni una mirada. Solo siguió, porque para ella ese sonido era ruido de fondo. En el despacho, la luz azul de la pantalla iluminaba la piel de Greta, dándole un brillo de estatua. En el monitor se veían cámaras en mosaico, y en la esquina, la carpeta, custodia, evidencias, abierta. El auditor lo vio, y Greta vio que él lo vio. ¿Problema con la ventilación?, preguntó ella, apoyando una mano en el escritorio. El auditor balbuceó algo técnico. Greta inclinó la cabeza, fingiendo interés. Luego, sin cambiar el tono, soltó la frase que lo congeló. «¿Sabes? Me alegra que estés aquí. Necesito a alguien que arregle ciertas grabaciones». El auditor sintió el golpe. Ella no creía la coartada. Ella lo estaba usando. Greta hizo un clic en la computadora. En la pantalla apareció un clip. Emilio entrando de madrugada, oscuro, recortado para parecer intruso. Otro clip. Lucía con Daniel, editado para que el gesto pareciera brusco. Y como remate, un texto. Riesgo. «Mañana», dijo Greta, «este material se presenta, y Emilio quedará como hombre inestable. Yo quedaré como madre responsable. ¿Te parece injusto? A mí me parece eficiente». El guardia, detrás, observaba sin entender del todo, pero entendía lo suficiente. Greta mandaba. Greta alzó el teléfono y marcó un número. No era una llamada cualquiera. Era una cuerda que cerraba la bolsa. «Sí», dijo tranquila. «Tengo aquí a un sujeto intentando entrar como técnico, probable enviado de Emilio. Necesito que conste». «Sí, ahora». El auditor sintió que se le cerraba el mundo.
En segundos lo convertirían en prueba contra Emilio. Intento de manipulación. Un disparo directo a la credibilidad. A kilómetros, Emilio recibió la llamada del auditor, cortada, nerviosa. Me descubrieron. Ella está editando y me está acusando. La llamada se cortó. Emilio se quedó mirando el teléfono, pálido por primera vez en toda la guerra. El exauditor era su única mano en la casa, y esa mano acababa de quedar atrapada. La abogada, por altavoz, lo dijo sin rodeos. Si Greta logra registrar que tú enviaste a alguien a entrar, mañana la restricción se vuelve un arma definitiva. Te van a pintar como acosador, y ahí puedes perder a los niños por años. Emilio apretó los ojos. Silencio. 1 segundo. 2. El mundo contuvo el aire. Entonces, murmuró, ella gana. Y en ese preciso instante, el teléfono de Emilio recibió un mensaje de un número desconocido. Una sola foto, granulada, tomada desde lejos. Era Greta en el despacho, con la carpeta Custodia, Evidencias abierta, y en su mano el documento con sellos. Debajo 2 palabras. Lo tengo. Emilio levantó la vista confundido. El exauditor estaba atrapado. Lucía estaba fuera. ¿Quién? Y entonces llegó el segundo mensaje, aún más frío. Si quieres al auditor vivo, entrega tu silencio mañana. El falso triunfo de Greta acababa de convertirse en jaque. El mensaje, entrega tu silencio mañana, se sintió como una mordaza puesta con elegancia. Emilio lo leyó 2 veces, como si la segunda lectura pudiera convertirlo en broma. No lo era. Era una puerta cerrándose. La foto granulada mostraba a Greta en el despacho con la carpeta abierta y el documento en la mano. Y la frase, lo tengo, era un misterio venenoso. ¿Quién lo tenía? ¿Quién estaba viendo desde dentro? La abogada habló primero, con esa frialdad profesional que intenta salvarte de ti mismo. No respondas, dijo. No entres en una negociación directa. Si es Greta, quiere que te desesperes. Si es alguien de su red, quiere medir tu miedo. Emilio respiró lento. Su calma se veía desde fuera como indiferencia. Por dentro era un animal entrenado para no saltar a la trampa. ¿Y el auditor?, preguntó con una grieta mínima en la voz. El exauditor no contestaba, ni llamadas ni mensajes. Silencio total. Silencio de «lo retienen» o silencio de «lo borraron de la historia». Emilio sintió la peor presión. No era solo perder dinero o reputación. Era saber que alguien pagaba el precio por ayudarlo, mientras él estaba atado por una restricción legal. En un cuarto de espera del edificio gris, Lucía estaba sentada con las manos sobre las rodillas, intentando no temblar. Afuera de la sala, pasos. Adentro, el funcionario hojeando papeles, insistiendo. Solo firma, así cerramos esto. Lucía miró el bolígrafo como si fuera un cuchillo. Firmar era aceptar la historia de Greta. Y aún así, el miedo le decía que si no firmaba, la aplastarían. Entonces le llegó un mensaje de Emilio, corto, como una oración. No firmes nada, respira. Ya tengo lo que necesito. Lucía parpadeó, confundida. ¿Cómo? Ella había dejado el sobre en la casa. Había enviado una foto del monitor, sí, pero eso no era lo que necesitaban para tumbar un golpe legal. El funcionario volvió a extender el papel. Última vez. Lucía tomó el bolígrafo y lo dejó sobre la mesa sin firmar. Quiero un defensor, dijo, y quiero que quede registrado que me están presionando. El funcionario apretó los labios, irritado. Se levantó para salir. La puerta se abrió y entró una mujer con gafas y carpeta. No era Greta. No era del lugar. Traía otra energía, orden, autoridad, independencia. Soy defensora asignada de turno, dijo mirando a Lucía. ¿Usted es Lucía Vega? Lucía sintió un alivio que casi la derriba. Alguien, por fin, no comprado. Afuera el teléfono de Emilio vibró con una llamada de número desconocido. Contestó. Escucha, dijo una voz masculina agitada. Soy del equipo de mantenimiento que entró esta mañana. Tu auditor, lo tienen en una sala de seguridad interna. Greta ordenó que no salga hasta que se arregle el asunto. Y, tragó saliva, yo tomé esa foto. Vi la carpeta. Vi el documento. No sé si hice bien. Emilio apretó los ojos. El misterioso «lo tengo» no era Lucía ni el auditor. Era un trabajador pequeño, invisible como Lucía.
Un engranaje que Greta nunca mira porque cree que no importa. ¿Ves el punto ciego? La gente que ella desprecia es la que la puede tumbar. Hiciste bien, dijo Emilio, firme. Necesito que me envíes todo lo que puedas. Y necesito un favor más. ¿Puedes copiar un archivo? El clip original sin editar. La voz dudó. Si me ven... Te cubriré legalmente, dijo Emilio. Pero si no lo hacemos, ella gana mañana en el banco y se queda con los bebés. Hubo un silencio. Luego, dame 10 minutos. Emilio colgó y miró a su abogada. Ella ya estaba escribiendo solicitudes, correos, medidas cautelares. Si conseguimos el original, dijo ella, podemos demostrar manipulación. Y si demostramos manipulación, todo su relato se cae. En la casa, Greta caminaba con una seguridad nueva. Había mandado retener al auditor. Había sacado a Lucía. Había bloqueado empresas. Mañana, en el banco, iba a presentarse como viuda sin viudez. La mujer que tuvo que salvar a los niños. Entró a la habitación principal. Noah dormía a medias. Daniel tenía la boca buscando aire, inquieto. Greta los miró como se mira un contrato, con propiedad. Mañana, murmuró, ustedes me blindan. Su teléfono vibró. Un mensaje de su intermediario. Sala del banco confirmada. Auditores solo internos. Greta sonrió. Confianza, descuido. Esa mezcla peligrosa de quien cree que ya terminó. A kilómetros, el teléfono de Emilio vibró con un archivo entrante. Video. Pesado, sin título. Y debajo, un mensaje del trabajador. Original, sin cortes, hay audio. Emilio abrió el archivo. Vio el pasillo. Vio a Greta. Y escuchó. Su voz real, clara, sin máscara. Los niños son una herramienta, la pieza perfecta. Emilio sintió un escalofrío que no era miedo, era certeza. Miró a su abogada. Mañana no voy a suplicar, dijo. Mañana voy a poner esto en una mesa, frente a todos. Y justo cuando lo dijo, otro aviso entró en su teléfono, oficial, seco. Prohibida su presencia en el banco, riesgo de alteración. Greta estaba intentando bloquear incluso su entrada al escenario. Y así, la cuenta regresiva quedó marcada. O Emilio encontraba una forma legal de estar ahí, o vería cómo le roban la vida desde afuera. El aviso, prohibida su presencia en el banco, fue el último intento de Greta por dejarlo fuera del escenario. No le bastaba con robarle empresas, casa, reputación. Quería robarle la voz. Emilio lo leyó sin pestañear. Luego guardó el teléfono, como quien guarda una bala. Perfecto, dijo, y su calma sonó peligrosa. Entonces no voy como Emilio, voy como evidencia. La abogada levantó la vista, entendiendo el giro. Sus dedos ya volaban sobre el teclado. Solicito una comparecencia por vía judicial y una orden de preservación inmediata, murmuró. Si el banco es el lugar del golpe, lo convertimos en lugar de control. El exauditor seguía desaparecido, pero ahora Emilio tenía algo que valía más que cualquier discurso. El audio. La frase sin máscara. La intención desnuda. Los niños son una herramienta. ¿Te imaginas escuchar eso y no sentir que te arde el pecho? Si te arde, quédate. Porque lo que viene es cuando la máscara se rompe en público. Al amanecer, el edificio del banco brillaba con vidrio y mármol. Adentro, aire frío, café caro, personas con trajes que hablan bajito. Todo diseñado para que el poder parezca limpio. Greta llegó impecable, escoltada por un abogado con sonrisa de mármol. Traía una carpeta fina y en su mano una foto impresa de ella con los bebés perfecta para prensa. La imagen era ternura. La realidad era control. En una sala de reuniones, socios empresariales esperaban con caras tensas. Un representante del banco, un auditor interno y 2 personas de servicios sociales convocadas por seguridad. La narrativa ya estaba sentada en la mesa antes de que alguien hablara. Lamentablemente, Emilio no asistirá, anunció el abogado de Greta. Existe restricción por conducta alterada. Greta bajó la mirada, compungida. La esposa perfecta, la madre improvisada, la víctima eficiente. Mi prioridad son Noah y Daniel, dijo con voz suave. No quiero conflictos, solo estabilidad. Y entonces la puerta se abrió. No fue Emilio el que entró primero. Entró una mujer con carpeta oficial y expresión de esto no es negociable. Detrás, un auditor independiente, traje gris, ojos cansados de ver fraudes. Y al final, Lucía Vega, pálida pero erguida, con una defensora a su lado.
El murmullo se levantó como humo. Greta parpadeó una vez, solo una, pero en esa parpadeada se vio el error. Ella no esperaba a Lucía en ese lugar. La representante oficial habló con tono firme. Por solicitud urgente y por indicios de manipulación de evidencia, esta reunión queda bajo revisión formal. Se ordena preservar registros, accesos y material audiovisual relacionado con custodia y administración. El abogado de Greta intentó interrumpir. Esto es una reunión privada. Ahora es un procedimiento observado, cortó la representante. Por el bienestar de 2 menores. Greta sonrió, pequeña, como si no le importara, pero su mano apretó la carpeta. Lucía tragó saliva. Miró la mesa llena de gente poderosa. Luego miró a Greta. Y aquí viene la niebla moral que te hace dudar un instante, porque Lucía, al estar ahí, parecía parte del ataque contra Emilio. El público no sabía. Algunos socios la miraron con desconfianza, como si ella fuera la empleada problemática. Greta aprovechó ese segundo y se levantó, teatral. Lucía, por favor, dijo con pena, no conviertas esto en algo peor. Tú estabas alterada, lo entiendo, pero ahora hay niños. Lucía sintió el golpe y por un momento su rostro mostró miedo, un temblor real. Ese temblor hizo que algunos pensaran, quizá Greta tiene razón. ¿Ves lo cruel? Ella usaba incluso el miedo auténtico de Lucía como prueba de culpa. Entonces la defensora de Lucía habló. Mi representada ha sido presionada y amenazada. Existe evidencia. Greta giró la cabeza lentamente hacia el auditor independiente, tratando de recuperar control con una sonrisa. Aquí todo está documentado, dijo. Yo no temo revisiones. El auditor independiente abrió su carpeta. Perfecto, respondió. Empezaremos por los registros del sistema de vigilancia interno del domicilio y por los metadatos de los archivos presentados. Greta parpadeó otra vez. Esta vez la grieta fue visible. No sé a qué se refiere, dijo suave. La representante oficial miró a la pantalla de la sala. Se refiere a esto. Conectaron un dispositivo. Apareció un video. El original, sin cortes, con audio. La sala se quedó inmóvil, como si el aire hubiera sido absorbido. En la pantalla, Greta, de madrugada, sin lágrimas falsas, sin pose de madre. Solo ella, su voz verdadera, mirando a los bebés como objetos. Y entonces se oyó, nítido, ante todos. Los niños son una herramienta, la pieza perfecta. Un socio se llevó la mano a la boca. El representante del banco frunció el ceño, pálido. La gente de servicios sociales se enderezó, alerta. Greta no se movió, pero su sonrisa se quebró por dentro. Eso, intentó decir, eso está fuera de contexto. El auditor independiente la miró. El contexto lo dan los metadatos y los registros de acceso y las transferencias. Lucía sintió que el pecho se le aflojaba por primera vez en días. No era victoria aún, pero era luz. En ese instante, el teléfono del representante del banco vibró. Miró la pantalla. Se puso de pie, nervioso. Acabamos de recibir una alerta, dijo. Hay movimientos no autorizados vinculados a estructuras externas, a nombre de la señora Laguna. Greta se quedó quieta, y por primera vez su máscara pública tuvo un gesto humano. Miedo. Pero el golpe final todavía no había caído, porque faltaba lo más importante, los bebés. Faltaba la tutela. Faltaba arrancarlos del tablero. Y la representante de servicios sociales, mirando a Greta con una frialdad nueva, hizo la pregunta que partió la sala. ¿Dónde está Noah y Daniel en este momento? La pregunta cayó en la sala como un martillo. ¿Dónde están Noah y Daniel en este momento? Ya no era dinero. Ya no era reputación. Era custodia. Era vida. Greta parpadeó y su garganta hizo un movimiento seco. Su abogado intentó cubrirla con palabras, pero la representante de servicios sociales alzó la mano. Silencio. Aquí mandaban los menores. Están con personal capacitado, dijo Greta, y la frase sonó hueca, como una caja vacía. Lucía dio un paso al frente, sin gritar, con una valentía que no necesita volumen. Están en la casa, dijo, en la habitación principal, con guardias. Y ella los usa para presionar. El murmullo se convirtió en un murmullo distinto. Indignación. El representante del banco, sudando, miró al auditor independiente. Si hay retención y manipulación, el banco no puede seguir esto, susurró. El auditor independiente abrió otra carpeta. Sacó un informe preliminar. Trazos de transferencias, estructuras a nombre de terceros,
pagos repetidos a un intermediario, el mismo nombre que Lucía había visto en el papel, la misma columna vertebral. Señora Laguna, dijo el auditor, hay indicios consistentes de uso de poderes obtenidos bajo engaño y de movimientos hacia entidades relacionadas con usted. Esto activa protocolos. Ahora. Greta intentó sostener la máscara. Es falso, dijo firme. Es una campaña de Emilio. Él siempre fue obsesivo. Ahí, finalmente, Emilio habló. No entró al banco como hombre que ruega. Se proyectó en la sala a través de una videollamada autorizada por la representante oficial con su abogada a un lado. Su rostro estaba quieto, pero sus ojos tenían fuego controlado. Yo no vine a insultarte, Greta, dijo. Vine a mostrar hechos y a recuperar a mis hijos. Greta apretó la carpeta con los dedos blancos. No puedes ni estar aquí, escupió. Emilio no se movió. Dejó que ella misma se oyera. Estoy aquí como parte afectada en un procedimiento observado, respondió. Y tú acabas de admitir, frente a todos, que intentabas aislar a los bebés en un entorno controlado por ti. La representante de Servicios Sociales se levantó. Se activa medida inmediata, traslado de los menores a custodia temporal supervisada, anunció. Con prioridad al padre adoptivo, sujeto a evaluación urgente, dado el riesgo y la evidencia. Greta dio un paso atrás. Por primera vez, su elegancia se vio como lo que era, una armadura agrietada. ¡No!, dijo, y ese no ya no era de esposa, era de dueña perdiendo propiedad. Esos niños son parte de mi hogar. Lucía cerró los ojos un segundo, como si esas palabras le confirmaran todo, y cuando los abrió, habló con una firmeza tranquila. No son parte de un hogar, señora. Son bebés. Son personas. Si estás del lado de Lucía, del lado de los niños, del lado de la verdad, deja un con los bebés en los comentarios. No por el canal, por lo que significa. La sala se movió rápido. Llamadas, órdenes. Un equipo salió del banco con la representante de Servicios Sociales. El banco activó congelamiento de movimientos vinculados a las estructuras señaladas. Los socios se apartaron de Greta como si su perfume se hubiera vuelto veneno. La red comprada empezó a soltarse porque nadie quiere hundirse con un barco cuando ya huele a fuga. Greta se quedó mirando la pantalla donde estaba Emilio. Sus ojos, por primera vez, no tenían control. Tenían rabia desesperada. «Te voy a destruir», susurró. Emilio no respondió con amenaza, respondió con cansancio y claridad. «Ya te destruiste sola. Solo hacía falta que el mundo escuchara tu voz real». Horas después, en un edificio de servicios sociales, el sonido era otro. Llanto suave, pasos tranquilos, mantas. Noah y Daniel estaban envueltos en cobijas, con sus caritas cansadas. Lucía los miró desde la puerta, sin tocarlos, como si temiera romperlos. Emilio entró con manos temblorosas por primera vez en toda la guerra. No por miedo a Greta, por miedo a no merecer ese momento. Se acercó a la cuna portátil. Noah abrió los ojos y soltó un quejido. Daniel movió los labios, buscando. Emilio apoyó un dedo y Noah lo atrapó con su puñito, ese gesto diminuto que amarra un alma entera. Emilio cerró los ojos. Y el mundo, por fin, le devolvió algo. La justicia siguió su ruta. Audiencias, cargos, revisiones, responsabilidades. Greta perdió el soporte público y legal. Su nombre, tan brillante, quedó pegado a lo que realmente era, un plan sobre bebés. Un fraude con sonrisa. Meses después, el ruido de la ciudad quedó atrás. Una casa pequeña, lejos, con paredes sencillas y ventanas que dejaban entrar sol de verdad, no luz de vitrina. En el patio, una cuerda con ropa secándose. El sonido de risas nuevas. Lucía, sin uniforme, con las manos aún marcadas por trabajo, pero con el rostro en paz. Emilio, sin trajes caros, con camiseta simple, sosteniendo a Daniel mientras Noah gateaba torpe hacia una pelota. No hubo lujo, hubo vida. Emilio donó gran parte de lo que recuperó a causas que protegen niños de personas como Greta. No como exhibición, sino como cierre. Que su herida no fuera puerta para otro depredador. Y aquí, como tu narrador amigo, te dejo la imagen final. 2 bebés dormidos en una casa pequeña. Una mujer humilde que se convirtió en escudo. Y un hombre que aprendió que el poder real no está en el dinero, sino en elegir la verdad aunque te deje sin nada. Porque cuando alguien intenta convertir a un niño en herramienta, el deber de los buenos es simple: ser pared, ser prueba, ser hogar.